Hola, hola, estudiantes, espero que estén bien. Eh, Vamos a trabajar un poco el día de hoy justo la parte de el cierre del tema de Morín sobre el pensamiento complejo, esta parte de la epistemología sobre el pensamiento complejo y que de alguna manera nos va a ir desglosando, ¿no? Esta propuesta de, digamos, si bien lo podríamos considerar una metodología de estudio, que no me gusta el caso porque no tiene toda esta ambición, ¿verdad? De convertirse en un método, más bien yo le llamaría un enfoque, ¿no? Es como un enfoque para analizar distintas problemáticas que podríamos considerar incluso hasta realidades, bueno, historiografías, textos, formas de pensamiento antiguo, ¿no? O sea, me parece que el pensamiento complejo se convierte en esta posibilidad, ¿no? Como en esta habilidad para resolver algunas situaciones con las que nos enfrentamos de la metodología científica o humanista, ¿no? O sea, dentro de la hermenéutica o de la heurística, ¿no? Entonces, como métodos de trabajo para analizar textos o analizar algún tipo de situación, ¿no? Me parece que el pensamiento complejo justo ahí nos lo podemos poner en práctica, ¿no? Justo en esta parte. Bueno, pues bienvenidos. Esta es la última parte de Morín. Con esto concluimos a Morín. Me parece un autor muy rescatable dentro de la idea de transversalidad en la universidad. Recordemos que estas asignaturas justo logran esa parte, ¿no? Como cierta transversalidad dentro del semestre, o sea, dentro de las asignaturas, las 5 asignaturas que llevan este semestre, y además están relacionadas sí, relacionadas con estas asignaturas que constantemente llamamos como ah, asignaturas de, no me acuerdo, no, como asignaturas justo transversales, ¿no? O sea, así les llamamos, pues, pero estoy pensando como esta parte que fortalece, esa es la palabra, que va fortaleciendo la formación profesionista de nuestros estudiantes, ¿no? O sea, la idea es que justo estas transversales obliguen o más bien motiven a que el resto no caigan como en esta educación tradicional vertical, ¿no? Donde repetimos y replicamos nada más lo que aprendemos en los textos y lo que nos dicen los maestros, este, y parecería que ser como pericos o merolicos de repite y repite y repite, ¿no? Y cite y cite y cite, sin una posibilidad de enfocarlo hacia el contexto en el que vivimos, pues eso parecería que era como el conocimiento antiguo, que de alguna manera es conocimiento en términos, pues sí, como tradicionales, ¿no? En esta idea muy, muy, muy medieval de las cosas y que el positivismo de alguna manera no logró, bueno, más bien que replicaba, aunque no, que sin querer queriendo dirían por allí en una frase muy popular. Este, pero esta parte como de repetir, ¿no? No resolver, sino repetir. Entonces, pues ahí te van las 300 rimas bueno, las 300 palabras que Heródoto dijo cuando la guerra de no sé qué, y entonces te las repito y ya con esa cita salvo el examen, ¿no? O sea, me parece que es un poco, o sea, el pensamiento complejo se opone a eso, ¿no? Y la idea de las transversales, de las UCAs transversales, justo es orillar a que los programas no caigan en eso, ¿no? O sea, motivarlos a que justo la transversalidad dentro de las UCAS se dé en un trabajo pues muy elocuente y también muy conflictivo, que esa es la idea, o sea, la idea del conflicto dentro de la epistemología es esa, ¿no? Trabajar de manera transversal requiere de trabajo en equipo y chicos, ustedes lo saben, trabajar en equipo es muy complicado, ¿no?
No lo llamaría complejo como diría Morín porque caemos como en el exceso de llamar todo complejo, pero complicado sí en un término de reto personal o interpersonal y de reto también de diálogo colectivo, ¿no? O sea, en un gran nivel hemos creado como sistemas muy individualistas donde eh, si no se hace lo que la gente quiere o lo que uno quiere, entonces caemos como en la barrera, no solo emocional, sino incluso hasta dialógica, o sea, ya no dialogamos, ¿no? Y terminamos diciendo cosas como, tú haz lo que quieras y yo hago lo mío y luego lo ensamblamos, o sea, no es la idea, ¿no? Justo esa no es la idea del trabajo en equipo, pero parece que muchas veces termina siendo eso, ¿no? Más bien un ensamble, o sea, termina siendo como una adaptación de lo que todos hicieron como el problema prototípico de segundo, ¿no? Que termina siendo eso. Digo, ustedes no les toca a ustedes, pero sí a los de segundo este semestre, que es esta como, o sea, vamos a hacer una cápsula de video por cada UCA y entonces los chicos terminan como muy complicados porque cuando tienen que explicar la conformación de cada cápsula de video por UCA o por unidad, bueno, por materia, pues, terminan como dislocándose, ¿no? O sea, como que se rompe. Y entonces ahí es donde nosotros tenemos que obligarlos justo a hablar y entender que todas las cápsulas deben de visualizarse como una transversal, ¿no? Digo, esos son casos como como muy visuales, ¿no? De cómo la transversalidad sí requiere unos retos, ¿no? O nos somete a ciertos retos, ¿no? Igual personales y colectivos. Bueno. Entonces, en este sentido es que la UCA transversal, esta de pensamiento complejo, me parece que da el clavo, ¿no? Y de alguna manera es motivante. Fíjense que ahí, por ejemplo, digo, ahora que replanteo lo de Morín y que estamos a punto de cerrar la lectura de Morín, sí replanteo esa parte y digo, híjole, es que si lográramos de verdad llevar el pensamiento complejo a a otras situaciones, o sea, sí, como una herramienta mental, ¿no? Si quieren llamarlo así, o un instrumento, o como parte de nuestra metodología de estudio, ¿no? O sea, estar abierta a la posibilidad de lo complejo en términos de lo que dice Morín, reitero, o sea, sí nos ayudaría a resolver muchas situaciones, ¿no? O sea, empezar pensando que no hay certezas, o sea, eso ya de entrada te abre las posibilidades de la creatividad, ¿no? O sea, y la creatividad y el asombro, ¿no? Y luego, número dos, que no vas a replicar la hipótesis, o lo que estás planteando o estás intuyendo, sino que más bien estás dispuesto a cuestionar y encontrar pues lo que tengas que encontrar, ¿no? Y entonces, en vez de ordenarlo, tratar de comprender justo un nuevo orden o distintas formas de ordenamiento, ¿no? En fin, ahorita voy a platicar un poco de eso. Es que estaba pensando, ahorita que lo estoy platicando eso y en la mañana estaba leyendo sobre el número de ojos que tienen los animales, ¿no? O sea, la idea que nos han impuesto desde la ciencia clásica, muy positivista todavía, ¿no? Sobre todo en biología y estas como ciencias naturales donde se quieren generar, o en algún punto, en alguna década del siglo XX todavía se querían generar leyes naturales. Eh, Recuerdo que, pues, nosotros tenemos la clasificación de los animales como por muchas, ¿no? O sea, como por características y esto. Pero hay animales que rompen por completo esas características y o sea, los queremos seguir sometiendo a esas clasificaciones, pese a que, no, se rebelan contra estas, ¿no? Entonces estaba viendo, por ejemplo, el caso de unas arañas que tienen hasta 8 ojos. Me parece increíble tener 8 ojos, o sea, o sea, 8 ojos es literalmente es monstruoso ver un animal de 8 ojos, ¿no? Pero bueno, hay una característica de las arañas Goliath, por ejemplo, es que tienen 8 ojos, ¿no? Y de alguna manera nos aferramos a creer que esos ocho ojos tienden como o sea, fíjense, o sea, ahí está la imposición positivista, ¿no? O sea, esos 8 ojos tienen a fuerzas que, ¿no? Que queremos obligarnos a que nos digan cómo parten la visión bicular, o sea, decimos, un ojo ve hacia la izquierda, uno a la derecha, ¿no? Nosotros. Bueno, o sea, ¿no? En un plano. Pero a fuerza queremos que las arañas, cuando las tratan de explicar uno en estos estudios de arácnidos, te van diciendo que justo es como para que ellos visualicen como las frontales. Pero la verdad es que podemos especular muchas cosas, decir, bueno, no necesariamente, ¿no? Quizá esos ojos funcionan
para visualizar otras dimensiones, ¿no? Tururururu, ¿no? O sea, otras dimensiones. No lo sé, o sea, estoy especulando, me estoy yendo al extremo, ya saben que me encantan los extremos ocultistas, pero sí, sí creo que, o sea, de pronto estas manifestaciones o estas obligaciones, ¿no? A las que sometemos a la naturaleza, nos van cerrando estos caminos para encontrar respuestas nuevas, ¿no? O inciertas, ¿no? La incertidumbre. Y justo el pensamiento complejo lo que te dices, o sea, debe estar abierto, ¿no? Y a ver la posibilidad de que en vez de leyes, incluso esa nueva posibilidad de ordenamiento del mundo, pues quizá hablemos de mundos, ¿no? En términos muy, ya me parezco ya a Wallenstein, ¿no? En pensamiento de mundos y no de mundo, ¿no? O sea, no de un mundo en un universo, sino de mundos en plural y universos, en este término como de entenderlo en distintas leyes, ¿no? O por lo menos en distintas fuerzas invisibles, ¿no? Siempre me encanta la idea de lo invisible. Bueno, bueno, pues justo lo invisible, ¿no? Quizá lo que no es visible para nosotros es lo que es invisible para nuestros ojos diurnos, matutinos o diurnos, no sé, lo es visible, o sea, lo invisible nocturno para nosotros es lo visible para algunos animales, ¿no? Y entonces estaba yo viendo, por ejemplo, igual de estos osos, bueno, que también se les llama osos hormigueros de la isla de Madagascar. Ajá. El oso hormiguero de Madagascar, que además lo clasifican como oso porque, ¿no? Tiene como características de mamífero muy semejante a la de los osos, pero y luego como come hormigas y esto, entonces le llaman oso hormiguero porque come insectos, pero uno lo ve y dices, bueno, es que no, esto no es ni oso ni hormigas, ni hormiguero, o sea, no, parecería que habría que, ¿no? Meterlo en o idealizarlo como en una especie nueva. Y además es el único mamífero venenoso, o sea, es un mamífero que todavía genera veneno y nos habían dicho que justo la idea del veneno es pues, para reptiles y no, esto es como, o sea, como que sigue otro proceso de evolución. Y entonces nos meten a este oso hormiguero venenoso que no es ni oso, bueno, no parece ni oso, ni parece un oso hormiguero, y cuando te dicen que es venenoso, rompe por completo todas las reglas que nos han explicado de la evolución de los mamíferos. Y pero nos aferramos a decir, bueno, y es la excepción, ¿no? Pero bueno, es un animal excepcional y único, o sea, me parece que habría que crearle ahí una clasificación nueva, pero como no estamos abiertos, porque eso implicaría todo un cambio de paradigmas, e incluso explicar su evolución implica todo un cambio de paradigmas a la idea de la evolución, sobre todo todos los animales de Madagascar implican, o sea, ponen en jaque muchas ideas que tenemos de la evolución animal. eh, y bueno, pues nos aferramos como a encontrarle las excepciones, ¿no? Y es lo que dice Morín, o sea, estamos tan intensamente metidos en las leyes naturales o en lo que nos ha enseñado de lo natural que nos aferramos a clasificarlos así, ¿no? Entonces aunque no parece oso, es un oso, o sea, parece más chango que oso, pero bueno, es un oso, aunque no parece oso hormiguero como los de Sudamérica o los asiáticos o en general los osos hormigueros del mundo, pero nosotros como come insectos le llamamos hormiguero y además es venenoso. Bueno, es el único mamífero venenoso, pero quizá ni siquiera es un mamífero. O sea, sí, sí me voy explicando, o sea, lo que les intento mostrar es que justo el pensamiento complejo lo que nos invita es a romper esas barreras, ¿no? De aferrarnos a las leyes y a las clasificaciones antiguas, ¿no? Sobre todo dentro del proyecto ilustrado, ¿no? O sea, ese es el punto, ¿no? O sea, romper con el proyecto ilustrado, ahí sí, 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 un poco cito a los a los descoloniales, ¿no? A los que están proponiendo epistemologías distintas, ¿no? Romper con el proyecto ilustrado es romper con Europa, romper con el Occidente, ¿no? Y eso, vamos, es atrevido, pero a veces a algunos les da miedo, ¿eh? O sea, ¿cómo me vas a hablar de cosas que no tienen nada que ver con la ciencia occidental, ¿no? Pienso, no sé, 500 años atrás, ¿no? Y a las personas les decías, no, es que la Santa Trinidad no es un milagro posible ni siquiera dentro de la teología. No, no, ¿cómo me vas a hablar mal de la Trinidad y de Dios y de la posibilidad de tres en uno, aunque rompe todas las barreras y reglas y leyes del universo filosófico y natural? No. O sea, así más o menos me imagino a la gente que de pronto le dices cuestiones como,
¿no? Que van en contra del proyecto ilustrado. No, 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 ¿cómo crees? Jamás en la vida podemos ir en contra de Occidente, ¿no? Pero bueno, eh, un poco por allí, ¿no? La introducción de este video. Y bueno, epistemología del pensamiento complejo, con esto vamos a cerrar y vamos a preparar esta parte. Bueno, vamos a terminar con la parte de Morín, justo donde habla de la epistemología de la complejidad en el texto, ¿no? Bueno, que ahora no le puse a la programación que uso para estos mapitas. Les pido una disculpa honesta, digo adelantada más bien, y honesta, si a alguien le molestan mis estos mapitas, la verdad es que mm, los genero desde el código y todavía no le hallo mucho para el uso de colores, ¿no? He intentado meterles como tablas y otro tipo de objetos, pero es complicado, no se crean, estar probando estas nuevas herramientas didácticas, un poco para romperle el esquema de las presentaciones en PowerPoint, ¿no? Que sí son muy visuales, pero de pronto, no sé, me gusta más como simplificar las cosas en este tipo de mapitas o conectores conceptuales, ¿no? O en este caso como resúmenes de lecturas, ¿no? Entonces, espero que no les moleste, porque se los hacemos con mucho cariño los maestros para ustedes, chicos. Bueno, epistemología de la complejidad y hablemos de la idea del paradigma de simplificación, ¿no? A ver, ah, disyunción, reducción y abstracción es como estos pasos, ¿no? Eh, y eso, de alguna manera, Morín, desde el principio de la obra, recordarán, es la crítica que él hace a la idea del conocimiento fragmentado, ¿no? Como cuando nosotros analizamos un fenómeno, llámese social o natural, o fuera de estos dos campos, ¿no? Que hay toda una discusión filosófica de si no es humano, entonces natural, y si hay algo fuera de estos dos universos, metafísico, teológico, turururu, ¿no? O sea, es como, ¿no? Bueno, eh, dentro de estos campos, ¿no? Y fenómeno natural o social y de las ciencias tradicionales, pues hablábamos justo que cada uno va como analizando sus avances de una manera muy fragmentada, ¿no? Y entonces esto había generado, según Morín, y pongo entre comillas porque, vamos, ¿no? Si es lo que se hacía y que se creía que había avance, ¿por qué lo criticamos ahora tan duramente, ¿no? Pero bueno, Morín dice que en estos avances aislados, pues muchas veces se llegaba a conclusiones similares, pero o sea, como con pérdida de recursos y tiempo, ¿no? Y bueno, también fíjense que esta idea de la multidisciplina tiene que ver con la eficiencia, ¿no? En fin, estoy pensando. Y la ceguera epistemológica es otra crítica que hace Morín, ¿no? Y que ignora las interrelaciones entre sistemas, o sea, de alguna manera es tú las arañas y yo los ojos, y entonces, ¿no? O sea, cada quien es desde su mm, terruño científico va a tratar de explicar cada cosa, ¿no? Bueno, es un poco lo que él va explicando y cómo el paradigma de la simplificación, pues es lo que ha atado a las ciencias tradicionales. Pero luego viene esta parte de la integración del desorden y la incertidumbre, ¿no? Que es algo de lo que habíamos ya dicho anteriormente. Dice, la realidad no puede ser reducida a categorías simples, ¿no? O sea, a ver, aquí Morín, eh, pues avanza, ¿no? Hacia la parte de cómo mm, de entender la realidad y todo lo que se analiza en esta metáfora que yo he usado de red, ¿no? O sea, como si fuera una red y todo se va entretejiendo. Bueno, les había hecho como un pequeño guión, déjenme leérselos. Dice, en la era contemporánea, el conocimiento ha crecido de manera radical, o sea, de manera exponencial, y con ello
pues el saber y su fragmentación, ¿no? O sea, es la crítica que hace Morin. Las disciplinas se han especializado tanto que en muchos casos los expertos de un campo encuentran difícil comunicarse con los de otros. Bueno, difícil, lo pongo en énfasis, o sea, difícil, no quise ser como, no quise entrar en detalles, pero difícil es poca voluntad, ¿no? O sea, a eso me refiero con difícil. En respuesta a este fenómeno, Edgar Morin propone una epistemología de la complejidad, que es prácticamente la tesis del libro, y que busca superar la reducción simplificadora del conocimiento y comprender los fenómenos desde una perspectiva interrelacionada y dinámica. O sea, no solo es como que se tejen y hay una red, sino literalmente es una red viva que se está creciendo y también destruyendo en algunos nodos, en algunos puntos de encuentro, ¿no? Hoy exploraremos, bueno, hoy vamos a explorar justo esta parte de la epistemología desde, perdón, la complejidad desde su epistemología, ¿no? Y bueno, esta parte que decía de la limitación, ¿no? Dice, Edward Morin alerta sobre los peligros de lo que él llama el paradigma de simplificación, ¿no? O sea, simplificación no es que exista la simplificación como tal, ¿no? Lo decía hace rato, sino él lo llama así, ¿no? Este paradigma que ha denominado la ciencia de Descartes, ¿no? Descartes, o sea, es como, ahí sí me volé. Pero bueno, estaba yo, ya saben, filosofando literalmente, ¿no? Consiste en separar las disciplinas del conocimiento y tratar los problemas de manera aislada. Y eso es un poco lo que decía Descartes, ¿se acuerdan? O sea, esta idea de, bueno, ¿qué vamos a estudiar, no? O sea, ¿qué es lo que vamos a conocer, no? Y el cómo y el qué, pues ya de alguna manera motivan una separación, ¿no? Si bien este enfoque ha permitido grandes avances en muchas áreas, como la física y la biología, ¿no? Les decía de los ojos y las arañas, también ha generado cegueras epistemológicas. Me encanta, porque como estaba pensando en las arañas, estaba pensando en lo que leí cuando estaba escribiendo eso. Se me ocurrió lo de las cegueras, ¿no? En fin, ya saben que uno hace relaciones de ojos ciego, o sea, como que traes cosas en la cabeza en lo que lees en internet y de pronto eso es lo que vas vaciando en tus textos, ¿no? Bueno, según Morín, y ya voy a citarlo, vivimos bajo el imperio de los principios de disyunción, reducción y abstracción, que se los ponía yo en este mapita mental, ¿no? Bueno, perdón, mi mapa conceptual. Y lo que ha llevado a un conocimiento fragmentado y desconectado de la realidad. Fíjense que esta palabra desconectado me gusta mucho porque, se los decía al principio, ¿no? O sea, de pronto nos adentramos tanto en nuestros conocimientos especializados que creamos torres de marfil, o de Babel, dirían por allí, donde cada quien habla lo que quiere, ¿no? Me acuerdo que una vez platicaba con un profesor del Instituto de Investigaciones Históricas de una universidad que se acapara todo el presupuesto, pero y que no es la UNAM, porque no estoy criticando a la UNAM. Este, ese profesor que quiero mucho, no voy a decir su nombre, que ya lo he citado en otras materias porque de verdad que lo aprecio y lo admiro mucho. eh, Me acuerdo que platicábamos justo como de los códices y las cartografías, y entonces yo le mencioné a otro experto justo también de esa universidad que se acapara el presupuesto, pero que no es la UNAM. este, Le mencionaba yo que le decía, bueno, es que justo en esta misma área y en la misma facultad y en el mismo programa de estudios y en la misma carrera hay otro sujeto que también es experto y que está tratando de interpretar los códices mapas, también llamados cartografías indígenas, y en la parte de estéticas también llamadas cartografías hispanoindígenas. Entonces me acuerdo mucho que este profe me dijo, ¿y quién es? Y yo dije, güey, ¿cómo no? Perdón, no dije, güey, dije, oye, ¿cómo no lo conoces, no? O sea, me parece increíble que incluso hasta se me hace que en la sala de maestros sean de como, o sea, como, ¿no? ¿Y cómo no puedes conocer su área si tiene como 20 años investigando lo mismo y diciendo lo mismo, ¿verdad? Pero, o sea, me parece que cómo no lo vas a conocer. Si tú estás trabajando en el área de pueblos indígenas, esta historiografía social, en la que también te apoyas y defiendes la idea de que debe haber una interpretación de los códices y no lo conoces, o sea, no puede ser, ¿no? O sea, entonces ya ahí justo vas entendiendo que es una torre de marfil o una torre de Babel. O sea, como que cada quien está en su onda y ni siquiera se pelan, ni siquiera se leen. O sea, esa parte, ¿no? Que yo practicaba mucho con un profe de la facultad. Ni siquiera nos leemos a nosotros mismos. Es una tristeza. Andamos busque y busque historiografía o literatura externa especializada. Claro, que si es en inglés decimos, ya, es especializada, ¿no? Uno lee cosas en inglés que dices, chavo, o sea, estos cuates llevan 30 años de atraso en ciertos temas de nosotros, ¿no? Pero bueno, o del territorio nacional, ¿no? Pero bueno, ya saben, ¿no? Que nos encanta hablar en inglés.
y citar en inglés, sentimos como que nos da caché. Entonces, eso pasa, ¿no? Y ahí es donde uno observa, bueno, eso es una de las críticas que hace Morín. Y justo, ¿por qué digo que está desconectado de su realidad? Porque cuando hicimos las prácticas justo con este mismo maestro de la cartografía indígena y que tampoco conoce al otro, ¿no? Yo decía, es posible resolver un problema que me acuerdo que traían dos pueblillos por ahí en Oaxaca muy, muy severo. Decía, bueno, es que si juntamos lo que sabe el profesor de cartografía indígena y si juntamos lo que el otro profesor sabe sobre la historia social de los indígenas, me parece que podríamos darle una muy buena orientación a los peritos para tratar de resolver o dirimir por lo menos el conflicto territorial que ya se había cobrado como 40 vidas por la violencia entre ellos, entre dos pueblitos, que además se estaban, o sea, literalmente estaban peleando como medio cerro. O sea, uno va y dice, de veras, o sea, aquí no caben ni tres vacas, pero bueno, más o menos estaban peleando ahí un pedacito de tierra. Y justo la respuesta de ambos es lo que Morín, ¿no? O sea, ya observaba desde los años 80, ¿no? O sea, el de mapas dice, yo no me meto porque meterse es como usar nuestro conocimiento, o sea, como un privilegio para alguna de las de las dos partes. Yo le decía, pero es que no es para las dos partes, ¿no? Como que sería para el gobierno. Dice, bueno, es que el gobierno es otra parte, para ellos o sea, es otra parte. Y bueno, en el momento creí, dije, no tiene razón, ¿no? Lo que uno estudia no debe involucrarlo con las personas. Y luego le pregunté al otro profesor y me dijo exactamente lo mismo. O sea, me dijo, no, no, bueno, nosotros publicamos, analizamos, pero no debemos intervenir directamente en las situaciones de los pueblos. Yo digo, ay, no, o sea, no es que quieras intervenir, me parece que tenemos que colocar ese conocimiento a ras de césped, o sea, a ras de ellos, ¿no? Incluso hasta traducirlo un poco, no es algo, porque lo que generamos debe de ayudar a estar conectado con la realidad. O sea, no podemos sencillamente estar analizando y ejerciendo el presupuesto público para decir, pero todo esto no sirve más que para mí y mis tres ayudantes. O sea, no. Sí, 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 más o menos. O sea, creo que ahí Morín tiene toda la razón. O sea, no, el conocimiento no puede ser simplificado, fragmentado y además desconectado de la realidad. Me parece que no. Me parece que no. Claro, él lo va viendo también en términos de que hay que problematizar desde la realidad misma y no inventarse problemas, ¿no? O sea, él lo ve desde allí, que por cierto hay muchas personas que les encanta inventarse problemas que ni conocen, pero ahí andan inventando problemas, inventándose problemas, ¿no? Bueno, ya sé que ustedes van a decir, profe, pero eso es lo que justo hemos visto en nuestras críticas que hemos hecho de los problemas prototípicos. Bueno, o sea, sí, yo lo sé, ¿no? Haría falta que muchos leyéramos a Morín para darnos cuenta de eso, ¿no? En fin, el pensamiento complejo como solución. Bueno, en este punto justo, ya, ¿no? Retomo a Morín. Dice, la epistemología de la complejidad de Morín se presenta como una solución, dice, como una manera de pensar en resolver, ¿no? En lugar de reducir la realidad a categorías simples y lineales, lo que decía, ¿no? De los mamíferos, las arañas, los ojos, ¿no? El hormiguero, el oso, Morín sugiere que integremos el desorden, la incertidumbre y la paradoja en nuestra comprensión del mundo. O sea, si el, si el oso hormiguero de Madagascar, que no parece ni oso y es hormiguero por una cuestión súper medio rara, y que además es venenoso, o sea, quizá esa paradoja nos presenta la posibilidad de abrir, bueno, cuestionar nuestra idea de mamífero, cuestionar nuestra idea de osos o sí, de los osos, y cuestionar nuestra idea de que todo lo que come insecto lo vamos a clasificar como hormiguero. O sea, por ejemplo, dejar de pensar que las hormigas y que los insectos son un alimento básico de ciertos animales y dar la posibilidad de que es la búsqueda de proteína para ciertas especies, ¿no? Y que de manera efectiva han encontrado en los insectos un alimento un alimento abundante. O sea, ¿no? Y entonces en vez de decir que es un oso hormiguero, podríamos empezar a pensar que son mamíferos que resolvieron, ¿no? Su alimentación a partir de encontrar una abundancia proteínica en los insectos. Sí, sí me explico, o sea, no sé, no, estoy especulando, pero, o sea, quiero que vayan pensando en eso, ¿no?
O sea, que la epistemología compleja lo que invita es a resolver y a pensar que el desorden, la incertidumbre y la paradoja están en todos lados y que más bien nuestra idea de ordenar, clasificar y alinear todo es el proyecto, es parte del proyecto ilustrado, ¿no? De la ciencia ilustrada. Y que, bueno, hoy vemos justo pues estas como debilidades, ¿no? No le digan, como todos los videos comentó, no le digan a los que aman a los ilustrados que estoy diciendo esto porque, uy, no, o sea, ya saben, ya se volvió un caos, ¿no? De, ay, están criticando a los ilustrados. Pues sí, o sea, los ilustrados tienen muchas, sus propuestas, no ellos como personas, sus propuestas epistémicas tienen muchos problemas que nos heredaron, ¿no? ¿Quiénes son los ilustrados? Kant, Voltaire, Rousseau, Herder, Hume, o sea, bueno, Hume, quién sabe, pero no, o sea, nos heredaron muchos problemas en su visión del mundo, y además una visión impositiva, ¿no? Bueno, la complejidad es el tejido, ¿no? Y cito aquí a Morín, la complejidad es el tejido de eventos, acciones, interacciones, retroacciones, determinaciones y azares que constituyen nuestro mundo fenoménico, o sea, no todo aquello que analizamos fuera de nosotros mismos, ¿no? Dice Morín. Bueno, e insiste en que la realidad es multidimensional, ¿no? Por lo que ninguna disciplina puede pretender abarcarla por completo. La biología, la física, la sociología, la economía, perdón, y la cultura están interrelacionadas, ¿no? Y ninguna puede ser comprendida completamente sin las demás, ¿no? Perdón, tuve que hacer una pausa. Bueno, les decía que justo Morín, ¿no? Insiste, ¿no? En visualizar la idea de realidad de manera multidimensional, por lo que ninguna disciplina puede pretender abarcarla por completo. Y bueno, ya, ¿no? La biología, la física, bueno. El pensamiento complejo entonces no rechaza el conocimiento disciplinario, sino que lo integra en una visión más holística. De ahí que lo hayan puesto aquí como una UCA transversal, porque nos invita a ver el conocimiento en general como algo transversal, ¿no? La palabra holístico a mí me genera mucho ruido, más por el origen que tiene, pero no deja de ser atractivo, ¿no? A lo mejor algunos criticarían, ¿no? Que se vuelve como la moda pedagógica, ¿no? Y cada que surge una moda pedagógica ya queremos nombrar todo así, ¿no? Todo es holístico, todo es transversal, todo es integrador, todo, ¿no? Eh, pero bueno, el hecho de que algunos critiquemos, porque también me suma eso, que sea como una, entre comillas, muletilla que a veces se agrega a las propuestas pedagógicas, entenderlo de fondo, o por lo menos entenderlo conceptualmente, lo holístico, lo integral, lo transversal, lo multidimensional, interdisciplinar, etcétera, me parece que tiene su riqueza. Y justo Morín nos embarca o nos promueve esta parte, ¿no? Sobre todo en la cuestión de lo complejo, ¿no? Y bueno, dice la retroalimentación, consecuencias no lineales, las decisiones retroalimentan el sistema, o sea, el sistema se va enriqueciendo, y los ejemplos es la economía, la ecología, economía y cultura, que son acciones en un ámbito que repercuten en otros, ¿no? Y bueno, esto para explicarlo de manera más detallada, ¿no? Dice, un aspecto fundamental de la epistemología de la complejidad es el concepto de retroalimentación. No el original, ¿eh? Porque ya en algún video les expliqué y no, no está padre. Dice, en un sistema complejo, las acciones y las decisiones tienen consecuencias que retroalimentan el sistema, afectando a sus componentes de manera impredecible, ¿no? Que es un poco lo que tenemos que estar trabajando, ¿no? Por ejemplo, en el ámbito ecológico, la intervención humana es un ecosistema perdón, la intervención humana en un ecosistema, o sea, el hombre invadiendo cualquier cosa que llamamos natural, tiene repercusiones que pueden alterar no solo a las especies individuales, sino el equilibrio del sistema en su totalidad. Y aquí, por ejemplo, yo haría una crítica a Mori, ¿no? O sea, ¿no? Cuando estaba yo leyendo le dije, claro, pero la idea de equilibrio también es ilustrada, ¿no? O sea, la idea de que hay un equilibrio y que nosotros lo desequilibramos, entonces, a priori, somos el agente desequilibrante, o quizá nosotros somos el desequilibrio. En fin, o sea, yo quitaría lo de equilibrio, solo lo puse como parte de las citas,
Pero sí me parece que lo podemos cuestionar eso, ¿no? Para todo queremos crear la idea de equilibrio, ¿no? Lo mismo ocurre en la economía, la política y la cultura, ¿no? O sea, Morín también destaca la importancia del diálogo entre las disciplinas. La complejidad no puede ser abordada de manera unidimensional, o sea, solo en esa dimensión que te lo explica una disciplina, sino que el conocimiento debe ser constantemente debatido y revisado desde múltiples perspectivas. Por favor, avísenle a muchos colegas que, y ustedes involúcrense en eso, o sea, tenemos que cuestionar y rebatir todo, claro, con respeto y a través de la justificación argumentada. Porque si de pronto digo, es que a mí no me convence, es que no, ah, bueno, eso no es a mí no me convence, no es un argumento. O sea, esa idea de no me convence no es un argumento, ¿no? Pero sí podríamos cuestionarlo desde muchas perspectivas, porque cuando, por ejemplo, esta del equilibrio, ¿no? Cuando hablamos de equilibrio, yo de pronto siento que es un concepto que vino a cobijar todo aquello donde sintieron frío los científicos cuando literalmente descobijaron la idea del conocimiento, divino, ¿no? O sea, entonces yo siento que la idea de, bueno, no siento más bien, creo, me parece, cuestionando lo que el concepto de equilibrio que hoy manejamos, que es como muy general, como muy abstracto, de verdad es excesivamente abstracto, ¿no? La idea del equilibrio es algo muy similar al orden divino, ¿no? O sea, al orden de las cosas divinas y que entonces nosotros, o sea, después de la expulsión de Adán y Eva, pues vino un desequilibrio, o sea, la introducción del hombre al mundo o al universo terrenal introdujo un desequilibrio en el mismo. Entonces, su objetivo durante esos 1000 años de cristianismo fue encontrar o entender ese equilibrio, ¿no? Y que muchos gnósticos y muchos, este, eremitas o lo que se llama. Bueno, muchas personas que se iban a vivir a estas cuevas, ¿no? Como estos lugares medio místicos, muchos de ellos tienen esta posibilidad de encontrar el equilibrio divino de lo natural, ¿no? Porque además asumía lo natural como una creación divina. Bueno, acá ya no hablamos de una creación divina, hablamos como de una consecuencia evolutiva de millones de años, que también es muy abstracta, ¿no? O sea, pensar que tenemos la posibilidad de generar el mundo en 65 millones de años, piénsenlo, y te da 65 millones de posibilidades, ¿no? O sea, cada año puede cambiar algo, ¿no? Cae un meteorito y cambia, no sé. Bueno, entonces, la idea de que concepto de equilibrio me parece que vino a cobijar todo aquello que quedó descobijado y donde los científicos sintieron frío, ¿no? Este, al menospreciar o eliminar la idea de la creación divina, ¿no? O sea, lo natural como lo divino. Me parece, pero eso es una cuestión personal, o sea, tampoco estoy diciendo que la absorban, solamente estoy tratando como de motivarlos a que busquen en sus creencias, ¿no? Más que en sus conocimientos, en sus creencias, si todo esto que de pronto les explicamos no les mueve algo, entonces desde ahí pueden, ¿no? Como cuestionar, ¿no? Decir, a ver, a mí me suena como que por ahí no va, ¿no? O sea, y entonces eso evita que generemos conocimientos dogmáticos, ¿no? Solo porque lo dijo Heródoto, entonces es verdad. O solo porque lo venía en la leyenda o en las epopeyas de la Ilíada y la Odisea, es verdad. Ay, claro que no. O sea, por favor, dejemos de pensar que los griegos no se equivocaban, ¿no? Gracias. En historia. Historia. Por eso cito a Heródoto. ¿No? En historia, entre comillas, historiadores griegos, por supuesto que se equivocaban y decían cosas incoherentes y había un interés político en sus discursos, pero bueno, en historia, ¿no? En historia donde no nos tragamos la verdad, este, solo al decir griegos ya, ¿no? Ay, entonces es verdad absoluta, casi, casi como si fuera Jesús de Nazaret, ¿no? Pero bueno, este, y ya para cerrar. Justo, no se me vayan ya para cerrar, porque voy a explicar rápidamente lo del problema prototípico y cómo quiero que me presenten el último producto. El diálogo entre las disciplinas dice la importancia del diálogo epistemológico, el conocimiento debe ser revisado y debatido desde múltiples perspectivas, ¿no?
Y la gestión de la incertidumbre, aceptar la incertidumbre como parte del proceso cognitivo, bueno, es parte de mi conclusión sobre la lectura de Morin y con esto cerramos. Dice, la epistemología de la complejidad propuesta por Morin ofrece una visión integradora y abierta al conocimiento. Reconoce que hay límites del paradigma simplificador, o sea, esto que criticábamos de la ciencia tradicional, y acepta la incertidumbre y el caos. Aquí ya le agregué yo lo del caos porque no lo había puesto, como partes esenciales de la realidad. Para los jóvenes universitarios, o sea, para ustedes, chicos jóvenes universitarios de nuestra licenciatura, ¿no? Es un cambio de mentalidad, o sea, es mi propuesta de mentalidad, ¿no? En lugar de buscar respuestas definitivas y absolutas, deben aprender a gestionar la incertidumbre y a entender que el conocimiento es un proceso continuo, ¿no? Por eso hablábamos de la retroalimentación, en el que la interacción entre disciplinas es clave para enfrentar los desafíos de un mundo interconectado, ¿no? Yo diría, hace como 3 videos decía, enredado, ¿no? Solo así podremos desarrollar o tendríamos la posibilidad de desarrollar un pensamiento más adecuado, mucho más afín a la complejidad y sobre todo que responda a estos conflictos contemporáneos, ¿no? O sea, a ver, ustedes analicen estos conflictos que nos llevan, que además nos llegan desde los medios de comunicación, ¿no? O sea, punto número uno, cuando ya dices medio, es quiere decir que hay una interpretación ida y vuelta, ¿no? O número uno. Recuerdo que un primo que es como bien pro, no voy a decir de un conflicto, ¿no? De Medio Oriente. Él es pro, ¿no? De una postura y entonces me dice, no, es que mira, y me mostraba una foto de un niño así sufriendo en la guerra. Yo le decía, bueno, mira, si tú no me explicas el contexto, yo la veo y digo, eso es Guerrero, ese es el Estado de México, eso es Oaxaca, ¿no? O sea, perdón, o sea, yo, ¿no? Si tú me enseñas así, no me echas todo el choro de tu pro algo, de tu pro, ¿no? Y nada más la veo, yo digo, no, o sea, eso yo lo he visto en Guerrero, lo he visto en Oaxaca, lo he visto en Chiapas hoy en día, este, lo he visto en el Estado de México, lo he visto aquí en la ciudad, en la parte marginal, o sea, he visto niños huérfanos que se quedan, que sufren las violencias de estas como, ¿no? Si no me dices que es religiosa, yo lo asocio con el narcotráfico en su país, ¿no? Y si no me dices que es de Medio Oriente, yo diría incluso hasta puedo decir que es un niño migrante que se queda solo porque sus padres se pierden en este transcurso o los dejan abandonados. O sea, perdóname que te lo diga, pero es que la realidad de niños sufriendo eh, es más cercana. O sea, no tienes que irte al Medio Oriente para poner una foto de un niño sufriendo. Te subes al auto, al autobús y pasas cualquier semáforo de la Ciudad de México y te vas a encontrar niños sufriendo. O sea, perdón que sea tan simplificador, pero no necesitas mostrarme una foto de un niño sufriendo para decir soy pro de una cultura que además ni conozco, de un país que además nunca visitaré o que ni conozco y del cual si quisiera visitar tendría que convertirme a una cosa bien radical. O sea, no. Si tú me muestras esa foto descontextualizada, yo te diría, es del semáforo que está en patriotismo que acabo de ver de dos niñitos solitos que están vendiendo máscaras. O sea, vamos, no podemos creer todos los cuentos de los medios de comunicación, y lo que yo le decía, ¿no? O sea, y ahí viene la parte ¿no? Como de ir desenredando las cosas. Ya desde que me dicen, el uso de las imágenes dentro de una noticia tiene una intención política, tiene una intención, ¿no? De venta, de amarillismo. Por más que me digan, el periodismo de tal marca o de tal empresa no es amarillista, porque es europeo, ¿no? France 24, ¿no? Espérame, o sea, desde que te pongo un niño chillando y sufriendo, ya es amarillismo absoluto. Estoy tratando de evocar la emoción, ¿no? O sea, ya desde ahí yo dudo, ¿no? Yo genero una duda, planteo un cuestionamiento severo, ¿no? Punto número uno. Punto número dos, me parece que el asumir que un medio de comunicación puede manipularme a tal grado de colocarme en una postura dentro de un conflicto que ni conozco, ni sé, ni me incumbe, pues ya habla del poder de manipulación de los medios, ¿no? Y esa parte que puedo cuestionar. Y punto número tres, ya para cerrar, me preocupa mucho que de pronto estas manipulaciones de los medios de comunicación se vuelvan tendencias universitarias. Eso sí me preocupa mucho, ¿no? Porque entonces, como le decía a un amigo y un colega que quiero mucho y que es comunicólogo, pero que es aficionado a las noticias por obvias razones, yo le decía, es que parece que la agenda
social nos la imponen los medios de comunicación. Deja tú los medios, las exageraciones y los amarillismos de los medios de comunicación, ¿no? O sea, parece que ellos nos van colocando la agenda universitaria, la agenda a estudiar en las universidades, ¿no? O sea, hoy voy a estudiar la migración porque es lo que me venden los medios, mañana va a ser el agua porque es lo que me están dando y dando los medios. O sea, parece que la agenda nos la van imponiendo los medios. No estoy diciendo que no sean importantes, pero sí nos la van imponiendo. Es decir, esto que yo amo de manera tendenciosa, llamo modas intelectuales. No son modas intelectuales a priori, o sea, o que los intelectuales eligen, son temas que se van colocando en la agenda de estos, entre comillas, intelectuales, pero dado por los medios, ¿no? Por ejemplo, ahora que está de moda lo de la IA, y que yo caché a un investigador diciendo cosas de la IA que no me gustaron, sí le dije, bueno, pero ¿cuántos años llevas usando la IA? Bueno, por lo menos dime que la usas. O sea, entonces no me digas que estás hablando de la IA porque todos los medios estás hablando de la IA, es la moda y quieres sacar un artículo, pero tú no usas la IA, no programas, no la entrenas, ni siquiera, no, o sea, nada. O sea, te metiste un día a Gemini Google y dijiste ya, esto es la IA, nos va a quitar el trabajo. O sea, sí me parece sensato avisarles que justo el pensamiento complejo nos invita como a ir desentramando, ¿no? Estas voces, ¿no? O estos lineamientos que nos van colocando los medios de comunicación hoy en Internet, ¿no? O sea, sí nos van colocando una agenda bien compleja, ¿no? Ya por no hablar de otros temas que se pueden volver súper debatibles, ¿no? Pero parece que sí nos van marcando la agenda a estudiar en las universidades, ¿no? Y eso me preocupa mucho. Me preocupa mucho porque justo lo que dice Morino, o sea, hay una realidad, si es que asumimos que hay una realidad social allá afuera, pues que hay que tratar de resolver desde nuestros estudios, ¿no? Tratar de responder, tratar de decir algo nuevo, algo innovador, algo que dé una, o sea, que proponga una acción, ¿no? Es decir, a ver, si se están dando en la torre por una interpretación de un medio cerro en Oaxaca, bueno, pues yo aporto desde donde puedo, ¿no? Con el tiempo y los recursos públicos con los que me paga la universidad, bueno, y a mí no, porque no soy investigador, pero no, y hago una propuesta sensata, pues para que se dejen de matar. O sea, no voy a resolver el conflicto de manera histórica, pero sí puedo hacer una propuesta social para que se dejen de dar de balazos. O sea, sí creo que nos tenemos que involucrar desde la propuesta, no desde el conflicto mismo, pero sí desde las propuestas, ¿no? O sea, aquí está mi propuesta, ¿no? Y yo creo que ese tipo de escuelas que propone Morín sí se han abandonado en nuestro país. O sea, yo, por ejemplo, leo estudios, leo trabajos, ¿no? Que luego me presentan mis estudiantes, o sea, ustedes, y digo, bueno, ¿y al final qué estás proponiendo, no? No, es que es una reflexión. Bueno, pero tu reflexión hacia dónde va. O sea, ¿qué estás diciendo nuevo? Nada nuevo, solo me estás repitiendo lo que ya leíste en los medios. No, no, o sea, pues mejor leo los medios, ¿no? O sea, no tiene caso un trabajo que va a repetir lo que los medios me están diciendo, ¿no? Sí, 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 más o menos. Bueno, en fin, ya me puse un poco alterado, pero quiero que lo vayan pensando y quiero que cuestionen mucho de lo que hablamos, ¿no? Y de lo que enseñamos en la universidad, porque eso también les va a ayudar a ir fortaleciendo su pensamiento crítico. En fin, bueno, con esto cerramos y quiero compartirles un poco, ¿no? Yo les había subido ya el plan de trabajo, bueno, la planeación, y es importante que la consideren. Miren, el programa prototípico dice la belleza y lo grotesco, el papel del arte y el artista en la sociedad. Bueno, yo aquí le cambié unas cosas que en realidad es el trabajo que, o sea, yo lo retomé del programa prototípico de todas las UCAS, pero vamos, no lo estoy repitiendo, solo lo retomé para que ustedes no hagan doble trabajo. Lo leen y ya entendieron más o menos por dónde va el problema prototípico general, pero la evidencia que me van a presentar a mí en pensamiento complejo no la van a integrar a las demás UCAS. Es la diferencia abismal. Porque además el incidente crítico con el que quiero que trabajemos es muy distinto. Dice la complejidad en el pensamiento artístico. Bien, entonces les decía que el incidente crítico justo tiene como meta, eh, pues que ustedes de alguna manera hablen un poco, ¿no? De pues el surrealismo, entre comillas, ¿no? O sea, en general, lo que me interesa es que después de leer lo de Morín y después de leer lo que, ¿no? Lo que hemos hecho un poco, puedan abrir el debate hacia estos valores estéticos, ¿no? Y tengan
la idea de que justo en el mismo arte se ha roto, ¿no? Han roto esta idealización de lo lineal, de lo tradicional. Y bueno, el surrealismo es un ejemplo claro de cómo cambia radicalmente la idea de lo bello, la idea de, ¿no? De la misma idea de arte, ¿no? Dalí es un gran exponente de cómo el arte responde desde, ¿no? Desde esta parte de lo tradicional, ¿no? O sea, bueno, contra lo tradicional. Y bueno, o sea, independientemente de que lo vayan, integrando, la idea, eso es reflexivo, pero ya para la entrega como tal, lo que les quiero pedir es esto, ¿no? O sea, por cada lectura, o sea, que en realidad son como partecitas de una lectura, por ejemplo, de Morín fueron cinco, cinco partecitas chiquititas, ¿no? Van a generar un reporte de lectura, ¿no? Una vez que generan este reporte de lectura, lo van a ir, lo van a ir conjuntando, van a ir o sea, juntando sus mismos reportes de lectura para que me los entreguen, este, hacia el final del semestre, ¿no? Entonces, y esta parte de la reflexión, o sea, lo que quiero es que reflexionen más sobre cómo el pensamiento complejo nos puede ayudar a entender otras formas de los fenómenos que analizamos. Y lo que quiero que realmente me entreguen es eso, a ver, ¿no? Entonces voy a poner un ejemplo aquí. O sea, por ejemplo, tengo esta parte, ¿no? Entonces, le tengo que hacer una carátula, obviamente, ¿no? Nombre, nombre, asignatura, bueno, una carátula, ¿no? Ta, ta, ta. Esa es la hoja uno. Luego en la hoja 2 hago una introducción, ¿no? Hago una introducción y aquí sí toco la reflexión entre el incidente crítico y mis lecturas, pero solo es una reflexión chiquita, o sea, chiquitita, ¿no? O sea, ¿no? De pronto más o menos veo qué es el surrealismo, que es una forma estética, ¿no? Es una representación, ¿no? Una escuela de arte, así, a grandes rasgos, y lo trato de asociar con las lecturas que hicimos del semestre, ¿no? Hago mi introducción rápida de una hoja, luego en la hoja, en la página, son páginas, no hojas, en la página. Luego en la página 3 ahora sí empiezo con mi reporte uno que ya se supone que debería tener, y voy pegando el siguiente. O sea, esto es el reporte 2 y así, ¿no? A concluir el último reporte. El último reporte, punto, en el mismo documento de Word. ¿Sale? Es muy importante. Una vez que concluyo, ahora sí, genero mi conclusión, eh, página después del último reporte. No sé cuántos reportes, deben ser como 12 reportes, ¿no? Eh, genero mi reflexión final o conclusión, ¿no? Y después de eso, ya terminé. Entonces así en PDF, lo convierto en PDF, convierto el Word en PDF, le pongo la nomenclatura, ¿sí? Captura, que creo que es nombre y grupo, ¿no? Creo que no mal recuerdo. Algo así. No sí, pongan el nombre y el grupo. Y ya lo suben en la tarea de Classroom que se llama evidencia integradora. ¿Sale? Ahora se las muestro. Y ya, con eso queda su evidencia integradora. Esto lo van a subir justo
Ups, perdón. Ups, perdón. Esto lo van a subir justo aquí en donde dice, aquí, donde dice evidencia integradora. Aquí lo van a subir. Donde está la parte de evaluación auténtica, evidencia integradora, aquí lo van a subir. Van a subir todos sus reportes de lecturas. Y con eso vamos a concluir. Aquí puse las características, miren. Paso uno, recopila todos tus reportes de lectura. Ay, perdón, voy a poner aquí. Portafolio de evidencias, elabora una carátula que ya les mostré cómo, una introducción, una explicación que puede ser parte de la introducción entre el problema prototípico y el incidente crítico con tus reportes de lectura, y luego al final una conclusión, ¿no? Y ya. Ah, y sus referencias APA, que pueden ser las mismas del texto de aquí, que son las mismas que usamos a lo largo del semestre. Ahora, si tienen dudas sobre cómo citar en APA, me pueden preguntar abiertamente, pero cada que yo les pongo una lectura, por ejemplo, ¿no? O sea, a ver, voy a poner alguna lectura. Cada que yo les pongo una lectura que nos corresponde, se lo cito en APA. Miren, semana, por ejemplo, estamos a punto de cerrar Morín, y si ustedes se fijan, siempre les pongo la lectura, aquí está, ¿no? Epistemología, tata. Ustedes nada más pondrían de aquí para acá como referencia. Bueno, sí, en las páginas, de hecho, nada más aquí, miren, así. Morín, perdón. Morin E. 1998, Introducción al Pensamiento, que dice, es todo lo que pondrían en referencias. Vamos a leer creo que tres libros, entonces los tres van a estar en referencias y se acabó con eso, terminamos su evidencia integradora. Bueno, pues yo espero que les haya servido. Si tienen más dudas, me avisan. Estaré completamente y absolutamente abierto para que me las puedan compartir, ¿de acuerdo? Chicos, pues muchas gracias, de verdad que les agradezco mucho y es un placer y un gusto compartir con ustedes este espacio maravilloso, dinámico, creativo, crítico. No, no, de verdad me gusta mucho compartir este espacio con ustedes porque más allá de que el video es como un monólogo, tengo la esperanza de que lo van a escuchar, aunque sea en partes o en el podcast, pero de verdad que tengo la esperanza de que lo escuchen, les haga un poco de ruido y a partir de ahí, pues ustedes mismos vayan construyendo sus propias ideas de lo que espero de la asignatura y de lo que ustedes van a ir construyendo como conocimiento propio. Pues muchas gracias, pasen un excelente día.